Bienvenidas tejedoras, bienvenidos tejedores. En este vídeo de Basic Stitches de hoy os voy a enseñar a bordar el punto escapulario sobre una prenda tejida. Antes de empezar con el bordado vamos a preparar las guías. Para ello vamos a necesitar 2 hilos de descarte, mismamente cualquier lana que tengáis o cualquier hilo de algodón que tengáis, y una aguja lanera. Cogemos primero uno de los hilos, lo enhebramos y vamos a crear una línea recta pasando por medio de nuestros puntos. Tiene que coincidirnos siempre dentro de la misma línea del punto. Nos aseguramos que quede completamente recto y vamos a por el segundo hilo. Con el segundo hilo vamos a hacer exactamente lo mismo, pero unos puntos más arriba. Bien, ya tenemos nuestras guías, que es las partes que se corresponden a esta parte de aquí y esta parte de aquí, porque vamos a ir bordando de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. En esta parte de aquí arriba veis una muestra bordada con una sola hebra, y para esta parte de aquí os voy a enseñar cómo hacerlo usando varias hebras a la vez. Bien, como os he comentado, empezamos desde la parte izquierda del tejido y por la guía de debajo y hacemos que nos cuadre justo por donde pasa la guía. Sacamos todo el hilo y nos vamos a la parte de aquí arriba. Parte de la guía, introduzco y aquí cojo dos patitas, ¿veis? Para que me quede un poco más ancho, y introduzco la aguja desde la derecha hacia la izquierda. Tiro de todo el hilo. Y ahora me voy hacia abajo, hacia la derecha, y lo que voy a hacer va a ser contar 10 vueltas. En este caso son vueltas porque hemos puesto, estamos usando la muestra esta del tejido en horizontal. Entonces voy a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y entre el que me haría 8 y 7, cogiendo las dos patitas, introduzco y paso el hilo con la aguja. Procuramos no tirar demasiado, pero sí que queden todos los hilos igualados, pero sin que haga tensión, si no, no se encogería el tejido. Y ahora aquí haremos lo mismo, vamos a contar 6. He dicho 6 por decir algo, podéis contar la cantidad de vueltas que queráis en realidad. Es por mantener siempre la misma distancia. Si escogéis 6 puntos, hay 6 vueltas siempre entre medio. Si escogéis 10, 4, 4, pero es por mantener siempre la misma distancia. Y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre estos dos
Una vez ya tenemos todo el largo que queramos bordar con este punto bordado, lo que vamos a hacer va a ser quitar estas guías. Simplemente, como no las hemos atado ni les hemos hecho nudos, simplemente las hemos pasado a modo de embastado, tiramos y ya están fuera. Y aquí ya tenemos nuestro punto escapulario bordado en una prenda de punto. Y como veis, lo podéis hacer usando una sola hebra o varias hebras. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.